Hola Wendy, pues muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Wendy? Hola, muy bien, contentos, pero de repente preocupados porque sí somos muy malos al elegir esta ropa para ir a pedir trabajo. Pensamos que tenemos que ir vernos así despampanantes y muchas veces no es lo correcto. Muchas veces no, exactamente. Pues hay que recordar que alrededor del 93% del juicio que hace una persona acerca de nosotros, sobre todo en primeras impresiones, es no verbal. Por lo tanto, para que llegue esta parte verbal, que es solamente un 7%, necesitamos no hacer como, digamos, como no tener interferencias, ¿no? Entonces, si yo llego a pedir un trabajo, necesito homologarme a las expectativas y valores que tiene la compañía de nosotros o de cada uno de sus empleados, que eso es como muy importante, ¿no? Entonces, no tener como interferencias de, a lo mejor, un punto focal muy importante, un escote muy prominente, cosas como que suelen eliminar la atención a nuestra parte verbal, ¿no? Y también recordar que tendríamos que ser súper coherentes con quiénes somos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos expectativas de cada profesión, ¿no? Entonces, si tú vas a pedir una chamba muy creativa, entonces nuestra expectativa es verte creativo, ¿no? Claro. Si tú vas a pedir una chamba a lo mejor mucho más formal, entonces mi expectativa es verte mucho más formal. Entonces, hay que homologarnos un poquito, por eso es bien importante tener como mucho cuidado de lo que nosotros estamos comunicando a través de nuestra apariencia física, ¿no? Y el primer tip que yo les quiero recomendar es justo el cuidado como personal o el cuidado como más básico que se le llama el grooming. El grooming es, pues, evidentemente cuidar que huelas rico, cuidar que tu pelo esté bien peinadito, ¿no? Cuidar como estos pequeños detalles, ¿no? Que tengas como limpios los dientes, por ejemplo. Todos estos pequeños detalles hablan mucho acerca de una persona, porque hablan acerca de no nada más quién eres, sino también lo pulcro que eres y un poquito también tu autoestima. Por ejemplo, cuando vemos zapatos, ¿no? Los zapatos, es muy importante saber que dentro del zapato se percibe mucho, y las manos, la autoestima de alguien, ¿no? Si tú ves a alguien con uñas mordidas y con los dedos destrozados, ¿qué piensas? Pues no se ve muy higiénico para empezar. No se ve muy, Claro. muy higiénico, es de ansiedad, etcétera. Entonces, suele generarnos como esta como percepción de una persona nerviosa, de una persona que no es como dueño de su temple, ¿no? Por decirlo de una forma. Y este tipo de comportamientos es algo que no se recomienda para, evidentemente, el ámbito laboral. Entonces, hay que cuidar tu pulcritud, ¿no? Que tengas todo limpio, que no tengas como bolitas en la ropa, que no se vea como desmanchado, cosas como estilo, sino que desgastado, que se vea todo en perfectas condiciones, ¿no? Cuidar los pequeños detalles va a ser importante. Oye, Wendy, hablabas hace rato de un punto focal importante como un escote pronunciado o algún punto de color muy fuerte. Exacto. Pero, ¿qué pasa entonces del otro lado cuando hay gente que se va demasiado sobria a una entrevista de trabajo? Porque también eso puede decir pues que una persona es muy seria o hasta aburrida, ¿no? Depende, yo creo que depende siempre tienes que estar consciente de tres cosas. Uno es quién soy, el segundo es qué quiero y el tercero es a quién me dirijo, ¿no? Okay. Si yo voy a pedir trabajo en banca, evidentemente irme sobrio va a ser como importante, ¿no? Pero si yo voy a pedir trabajo, ahorita mencionabas una obra de teatro, entonces evidentemente es todo lo opuesto, necesito tener como una impresión un poquito más creativa. Entonces el uso de color sí va a depender de hacia quién te estás dirigiendo. Por ejemplo, si yo pido chamba en estas páginas web de redes sociales, etcétera, entonces, que es una empresa muy, muy creativa, si tú llegas como con colores sobrios de blanco-negro, evidentemente, pues van a decir como que, exacto, ya ¿no? desde Como ahí que no, está comunicando, no exacto, es más de azules, ¿no? Grises, ¿no? Colores un poquito más opacos para empresas que son mucho más amables, digamos, en la comunicación. Pero también entra aquí este tema de los, pues no sé, de los mensajes que queremos proyectar a través de la ropa, como los mensajes subliminales. Y muchos expertos dicen que si te vistes o tienes algunos tonos de azul para una entrevista de trabajo, lo que tú vas a proyectar es confianza. Exacto. ¿Esto sí es real? El azul es uno de los mejores colores para proyectar que soy una persona respetable, que soy una persona honesta y que genero como confianza en los demás. Wow. Si yo me pongo blancos, negros, altos contrastes de color, entonces yo estoy comunicando poder, que soy más enérgico, autoritario, ¿no? Entonces puede servir para un puesto de autoridad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si yo voy a un puesto que necesito tener mucho más apertura o confianza con los demás?
por ejemplo, yo quiero trabajar a lo mejor en una fundación, ¿no? O ventas, ¿sí? Entonces yo tengo que suavizar mis colores y entonces utilizar colores mucho más opacos, a lo mejor como unos grises con blanco, cosas como de este estilo. ¿Qué hay con el color café? El color café, beige, en traje, en camisa, pantalones, vestidos. En traje sobre todo, traje sastre de la gama de los cafés, desde el caqui hasta el café más oscuro, junto con los oliváceos, ¿no? Estos verdes, en traje sastre solamente no son recomendados, ya que tienen una historia de un color en servicio, por ejemplo, en hotelería, etcétera, ¿no? Entonces, puedes comunicar que eres más una persona de servicio que una persona de autoridad, y esto no se recomienda dentro de una entrevista de trabajo donde tendríamos que destacar pues muchas de nuestras habilidades, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto. Y sí. ¡Ay, los vestidos! Es que estoy viendo como los tipos de vestidos que traemos en este momento a las 3, y también como mujer cuando vas a pedir un trabajo, el corte de vestido largo. ¿Cómo debe ser? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Qué tan pegadito? Exacto. Hay incluso como varios sociólogos que nos hablan de que una mujer en falda o vestido es mucho más, o se considera o se percibe más profesional que una mujer en pantalón, porque nosotros nos masculinizamos. Cuando empezamos a trabajar, por ahí de los 40, adoptamos la vestimenta masculina para que nosotros pudiéramos un poco tener una cabida, digamos, dentro del ámbito laboral. Pertenecer, exactamente. Entonces, un vestido de trabajo es buenísimo para las entrevistas, muy bueno. Tiene que llegarte alrededor de la rodilla y tiene que cubrir completamente la espalda. Esto quiere decir, los vestidos de tirantes no son buenos vestidos para la mujer ejecutiva. Si cubre un poquito más, como por ejemplo hasta el brazo, entonces es como también buena opción. Perfecto. Wendy Crespi, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.